Shabbat Shalom, bienvenidos a todos. Estamos haciendo una nueva reunión, tiempo consagrado eh, para el Señor. Estamos desde el Ministerio Abba compartiendo, hemos compartido un tiempo de adoración, de alabanza, de oración. Y quiero decirles que realmente cuando uno es consciente de a quién, es justamente a quien le estamos rindiendo todo este homenaje, toda esta adoración, con quién estamos relacionándonos, que es nuestro Dios, es cuando entendemos el fin por el cual también nosotros estamos hoy aquí, es cuando entendemos el propósito, es cuando entendemos también para qué fuimos creados. Cuando nosotros adoramos a Dios, es cuando entendemos que es de bendición primeramente para nosotros, poder poner la mirada en Él, poner el tiempo en Él y consagrarlo. Y hoy vamos a iniciar una nueva enseñanza que es, en este caso le puse un título, siempre me gusta hacerlo como para saber más o menos de qué estamos hablando. Y en este caso, justamente este título de esta nueva reflexión es Tiempo consagrado. Y realmente es un título que dice un montón a pesar de ser solamente escasas dos palabras. Es un título que nos hace pensar justamente en el tiempo, primeramente, ¿no? Primeramente en el tiempo, como un espacio de minutos, de horas, de segundos a veces. Tiempo donde estamos justamente en tiempos donde parece que no hay tiempo, porque estamos tan apurados, porque estamos tan inmersos en nuestras situaciones personales o peor, estamos atrapados en la tecnología, en las redes sociales, en algunos, lamentablemente en algunos vicios, en cosas que nos llevan a perdernos de esto que es consagrar el tiempo a Dios. Y esto lo digo porque vamos a hablar hoy de una historia que quiero hacer mención, que está en la Biblia, está justamente en el libro de Ruth, y vamos a hacer un trabajo de repaso sobre la historia de esta mujer que fue justamente la que dejó una huella a través de su historia y unos libros con unos pocos capítulos, pero que hablan de una historia increíble, justamente de alguien que parece ser que entendió lo que es justamente consagrar el tiempo a Dios. Y esto lo vamos a ver, pero bueno, quería empezar diciéndoles todo esto antes de ir directamente a la palabra de Dios. Como bien dije recién, vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la vida de Ruth. Y primeramente vamos a ir al hueso, vamos a ir al libro de Ruth, vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer dos versículos en este caso, que son el 15 hasta el 17. Vamos a leer Ruth, primer capítulo, vamos a leer versículos 15 al 17 que nos dice, yo estoy aquí con una versión Reina Valera 1960, ustedes pueden acompañarme con la que tengan, que nos dice Ruth, primer capítulo, del 15 al 17. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios.
donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Adonai, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Vamos a hablar sobre esto que es increíble, de lo que he leído al menos en la palabra de Dios. Es una de las historias que más movilizan mi ser, justamente, y como mujer también lo digo. Ruth fue una mujer que en este caso tenía su suegra llamada Noemí. Noemí tenía a su esposo y dos hijos, de los cuales uno de ellos era esposo de Ruth y el otro esposo de otra de sus nueras. Dice la palabra de Dios, para resumir un poquito cómo pasó todo, que cuando hubo hambre en Belén, que era de donde era oriunda Ruth, ella se fue de su tierra, digamos, se fue porque había hambre y se fue con su esposo, con sus hijos y con sus nueras. Y resulta que, en este caso, eh, sus hijos y su esposo fallecieron los tres. Y esto fue muy tremendo porque entonces eh, Noemí quedó viuda y quedó sin hijos. Murieron los tres. Y dice la palabra que Noemí decidió regresar a su tierra, de donde ella misma se había retirado junto con su familia, y resulta que yendo camino a su tierra, Noemí propone a sus nueras que vuelvan a su casa, a la casa de sus padres, porque ella ya no tenía hijos ni nada que ofrecerles, solamente amargura y tristeza. Ella misma se veía como una mujer ya vieja, amarga, triste, porque no le quedó nada de todo lo que ella eh, tenía. Esto es tremendo, porque ella estaba viéndose en una condición de amargura total. Y bueno, una de sus nueras aceptó la oferta de Noemí, decidió volver a su tierra y a sus dioses, porque ellas eran de Moab, eran moabitas, de otra tierra, donde prácticamente no se adoraba al Dios de Israel, se adoraban otros dioses. Entonces, Ruth es cuando es lo que leímos recién. Noemí le dijo que a Ruth también, que tenía la posibilidad de poder irse como hizo su cuñada, de irse a su pueblo, a sus dioses. Y esta es la respuesta de Ruth. La respuesta de Ruth nos dice muchas cosas. No solamente nos dice que es una mujer que está teniendo un corazón de amor hacia su suegra, que es una mujer que está dispuesta a seguir con ella hasta el fin de sus días. De hecho, dice que solamente la muerte las puede separar. Y sino también que nos habla de una mujer que está en este momento, ahora, en este mismo instante, diciendo que el Dios de ella ahora era el Dios de Israel, el Dios de Noemí, el Dios de Israel. Por eso le pide inclusive que no le ruegue que la deje, porque era una decisión en su corazón, una decisión tomada. Y esto es increíble porque cuando nosotros no tomamos a veces la dimensión de nuestras palabras y de nuestras declaraciones, pero cuando algo se instala en nuestro corazón y decide seguir a Dios, al Dios de Israel, de verdad que hay un antes y un después en nuestras vidas. Y esto lo digo por experiencia y por justamente el testimonio de muchos y muchos hermanos que han tomado esta decisión alguna vez en sus vidas y han dicho, este va a ser mi Dios, el Dios de Israel va a ser mi Dios. Hoy lo recibo, hoy lo acepto y quiero caminar en su palabra, que es sus mandamientos, su corazón, su esencia.
porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla justamente de Él, de su carácter, de cómo Él es. Cuando nosotros tomamos esta decisión, así como en este caso lo hizo Ruth, en un momento difícil de su vida, porque no estaba pasando por el mejor momento de su vida, estaba pasando por un momento tremendo, un momento donde era viuda, joven, se había quedado sin familia prácticamente, había partido con una esperanza y hoy estaba volviendo de otra manera, pero sin embargo pudo tomar esta decisión tan importante que le determina el cambio y el rumbo de su vida a partir de esta gran declaración. Tu Dios será mi Dios, no me ruegues que te deje, no me ruegues, le dijo Noemí. Le dijo Ruth a su suegra Noemí, perdón. Y vamos a seguir leyendo, vamos a ir un poquito más adelante, avanzando con esta historia. En el capítulo 2 de Ruth, vamos a leer desde el versículo 8 al 12, son 4 versículos que nos siguen adelantando cómo prosigue después de tomar esta decisión Ruth junto con su suegra, cómo avanzan y qué es lo que sucede, llegando a la tierra natal de Noemí, cómo entonces sigue trascendiendo esta historia. Y vamos a leer entonces del 8 al 12 que nos dice. En este caso ya Ruth se instala en, en la tierra de Noemí, se encuentran solas, sin sostén económico, porque no había hombre que valiera y supliera estas necesidades. Por lo tanto, Ruth empieza a trabajar desde, digamos, en lo que es el eslabón de trabajo del eslabón más bajito, que era recoger apenas las espigas de grano que iban cayendo de aquellos que estaban cegando la siembra, y bueno, ella estaba ahí a ver si podía recoger algo como para tener alimento para ella y para su suegra, que estaban solas, en este caso habían vuelto, pero no había provisión de alimento, no había provisión económica y había que sostenerse. Y Ruth estaba dispuesta no solamente a cumplir con la promesa de estar con su suegra, con ella hasta el fin de sus días, sino también de hacerse cargo, sostener a esta mujer anciana, a esta mujer que ya necesitaba justamente que la ayuden. Entonces dice el versículo 8, vamos a leer, dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Adonai recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Adonai, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Amén. Acá voy a ser rápido de lo que está pasando, y es que, bueno, Ruth efectivamente estaba trabajando y Boaz era el dueño de este lugar, de este campo. Él estaba a cargo de todo esto, de hecho tenía empleados, personas que trabajaban para él. Y él sabía, porque ya le habían comentado sus empleados, que Ruth había vuelto con su suegra Noemí, que dicho sea de paso era un pariente lejano de la familia de Noemí, por lo tanto había una conexión parental. Pero bueno, vos estabas sabiendo esto, que Ruth estaba trabajando por lo que se pudiera para recolectar, para poder alimentar y sostener su vida y la de su suegra, y esto no pasó de largo. No solamente la vio vos y todos sus empleados. Acá estamos viendo entonces cómo empiezan a venir las bendiciones del Señor cuando nosotros decidimos seguirlo.
Dice su palabra que nunca nos va a dejar faltar el alimento, el sustento. Y eso es una promesa para sus hijos. Ahora ya Ruth no es extranjera. Ella cree que porque vino de otro lugar, ya no es extranjera. Ahora es pueblo de Dios, porque su Dios era el Dios de Israel. Y como es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, como dice su palabra, Él no permite que sus hijos pasen ningún tipo de necesidad. El sustento económico tiene que estar y Él lo provee porque Él es proveedor. Entonces, no solamente Ruth halló gracia delante de los ojos de vos, que dicho sea de paso la bendice y dice que el Dios de Israel ahora la estaba refugiando bajo sus alas, sino que además halló gracia delante de los ojos de quien tenemos que buscar ese favor, que es Dios mismo, el Dios de Israel que está cumpliendo con su parte de ser Adonai Jireh. Dios proveerá, Dios proveedor. Amén. Por lo tanto, acá vemos cómo Ruth empieza a experimentar lo que es la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la gracia que Dios pone en otros para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos den en algunas oportunidades un trabajo, para que nos den aquello que estamos necesitando. Entonces nosotros decimos, wow, ¿cómo sucedió esto? Y es que Dios está detrás de esos detalles para suplirnos, para cuidarnos y sobre todo para refugiarnos bajo sus alas, como dice su palabra en el Salmo 91. Vamos a seguir leyendo porque entonces, y avanzando en esta historia preciosa que es la historia de Ruth, vamos a leer en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y aquí vamos a leer algo que pasa, que tiene que pasar en la historia de Ruth para que justamente hoy estemos hablando de ella y de cómo su caminar con el Señor hoy nos trae mucha enseñanza. Dice, después le dijo su suegra Noemi: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Vamos a ver entonces qué está pasando acá. En la historia de Ruth, Ruth viene siendo bendecida por la mano de provisión de Adonai a través de vos, este pariente lejano de la familia de Noemí, y llega una instancia de la historia donde la suegra de Ruth, Noemí, habla con Ruth y le dice que por todo lo que estaba sucediendo, aconteciendo, y por lo que tenía que suceder, que obviamente era el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de Ruth a través de Noemí también y de estas indicaciones, Ruth debía casarse con vos, porque había también desde la parte legal, por así decirlo, como un compromiso de parte del pariente más cercano siempre de acoger a la viuda y si en este caso las condiciones fueran dadas, casarse con ella, porque era una mujer virtuosa, una mujer que estaba haciendo un testimonio, de hecho, entre el pueblo de Noemí, porque no buscó marido, sino más bien buscó servir, buscó acobijar a su suegra, buscó agradar al Dios de Israel. Y todas estas cosas la llevaron a Noemí a darle indicaciones precisas a Ruth de lo que debía de hacer, según la ley y según también las costumbres de ese tiempo. Entonces, fíjense que esto es muy increíble cómo también Ruth anima a
Noemí, perdón, anima a Ruth a cómo presentarse delante de vos para que esto acontezca. ¿Y qué le dice que haga? Le dice, prepárate, eh, lávate, úngete, ponete lo mejor de tus vestidos, de tus atuendos, prepárate, ponete como para presentarte delante de tu futuro esposo. O sea, ponete lo mejor. No vayas así nomás. Que él se dé cuenta que hubo una preparación de tu parte, que es importante para tu vida. Que él es importante. Y esto tiene que ser una enseñanza para nosotras, sobre todo las mujeres, que entendemos esto de que cuando estamos queriendo impresionar a nuestro amado en la etapa del noviazgo, del conocerse, o cuando queremos justamente también agradar a nuestros maridos, y sabemos que hay que prepararse, no es así nomás. Bueno, ¿cuánto más con Dios? Cuando nos vamos a presentar delante del Dios de Israel, ¿cómo lo tenemos que hacer cuando somos hijos, cuando queremos cumplir su palabra, cuando queremos que nos bendiga, cuando queremos encontrarnos con Él en esa intimidad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos preparamos, lo adoramos, le damos lo mejor. No podemos ignorar lo que para nuestro Padre Celestial es importante. Para Él es importante que nosotros podamos distinguir cuál es el tiempo para adorarlo, el que Él estableció. Hoy es el tiempo, un día que uno consagra, un Shabbat para aquellos que lo mencionan así, un día consagrado, un día apartado, un día de reposo, un día para entender que nuestro Dios nos dijo, distingan y sepan diferenciar lo santo de lo profano. Vívanlo en el espíritu, porque si nosotros no entendemos eso, no vamos a saber cómo agradar a nuestro Padre. No vamos a tener esta intimidad de poder entender que más allá del lugar a donde vayamos, donde nos congreguemos, es importante que estemos con nuestros hermanos de la manera en que podamos hacerlo y nos unamos a adorar a nuestro Dios. Nos presentemos a Él con todo, con lo mejor, que no nos guardemos nada, que le rindamos el homenaje que se merece a nuestro Señor, porque Él lo merece, Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Y cuando nosotros lo hacemos, como lo dije al principio, nosotros somos bendecidos, nos sentimos bendecidos. Y entendemos que para esto nacimos, para adorar a nuestro Dios. Entonces, si en algún momento no entendiste todavía para qué el congregarte con tus hermanos, el estar con las familias, si seamos dos o tres, como dice su palabra, quiero que sepas que es para esto, para que vos distingas que es un tiempo para consagrar, tiempo consagrado. ¿Y cómo te presentás? Le das todo al Señor, todo. Te preparás, te ungís, te pones lo mejor. Inclusive vamos a leer el versículo, lo voy a volver a leer, el versículo número 3 de lo que es el capítulo 3, que le dice Noemí, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y versículo 4 que es la clave. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir cuando queremos tener esta intimidad con nuestro Padre? A sus pies. Siempre es a sus pies. Humillarnos delante de su presencia. Buscar ese momento que es cuando estamos en sus pies, y es el lugar, como dice una alabanza que es muy conocida y muy preciosa, es el lugar más alto. Estar a sus pies. Ahí tenemos que estar. Ese es el lugar donde tenemos que buscarlo.
Y esta es la indicación que le da Noemí a Ruth. Y obviamente esto tiene una consecuencia en el mundo físico y espiritual. De hecho, ahora vamos a leer ya el versículo, el capítulo, perdón, 3 del 9 al 11. Vamos a ir para ahí, vamos a adelantarnos un poquito algunos versículos para ver cómo sigue esta historia. Entonces, el versículo 9 del capítulo 3 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy tú, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Adonai, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Aquí vos, en otras palabras, le está diciendo que él va a hacer o buscar hacer todo lo necesario según la ley lo requería para poder desposar a Ruth. Y le declara algo increíble que es que le dice, mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Porque cuando nosotros queremos caminar en la voluntad de Adonai, la voluntad del Dios de Israel, cuando nosotros buscamos eso, nosotras nos vemos virtuosas, nos vemos virtuosos. Es un testimonio que damos del amor de Dios. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio que hoy en la actualidad quiero que entiendas que aceptar a Dios en tu vida, aceptar empezar una nueva vida con Él, es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús, Yeshua, como lo conociste. Cuando vos aceptaste ese sacrificio en tu corazón y es tu Dios, entonces vos vas a caminar de manera que la gente va a ver la virtuosidad que se refleja en tu vida. Porque vos estás ahora unida a tu Dios. Eso es lo que vos tenés que declarar como hizo Ruth. Tu Dios es mi Dios. Esto quiere decir que si vos crees eso en tu corazón, tu Dios es el Dios de Israel. A través del sacrificio de Jesús, de Yeshua en la cruz, tu Dios es el Dios de Israel. Amén. Y eso tiene que quedarte claro para que entiendas que tu Dios requiere que lo adores, que lo ames y que puedas compartir con Él un tiempo, una vez por semana, como lo establece su palabra. Podés leer la Biblia y Él te va a enseñar cómo le gusta y cómo quiere compartir ese tiempo con vos y con tus hermanos. Amén. Vamos a leer el versículo, el capítulo 4 para finalizar, dos versículos, 9 y 10, y concluimos con esta historia preciosa que dice, versículo 9 del capítulo 4 dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén. Y aquí concluimos con esta historia donde Ruth finalmente es desposada por vos. Él adquiere a Ruth, no como un objeto, sino como su esposa, porque según la ley él tenía ese derecho y los testigos estuvieron presentes en todo este proceder que fue completamente legal y se cumplió lo que Noemí ya estaba profetizando sobre la vida de Ruth, que era una familia, un esposo, una vida diferente. Y estas son las maravillas del Señor.
Y quiero decirte que cuando vos aceptaste también a tu Señor, a Yeshua, a Jesús en tu corazón y sos parte del pueblo de Dios, vos también pasas a ser una posesión preciada, amada por Dios, y nadie te va a arrebatar de su mano. Y lo vamos a leer en Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 6, vamos a leer el versículo 19 y 20 que nos dice, y terminamos. Versículo 20. Amén. Vamos a leer el 20 que dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por la sangre que se derramó en la cruz, por la sangre de Jesús, por la sangre de Yeshua cuando creímos. Somos comprados y pasamos a ser pueblo, posesión de Dios. Él es ahora tu Padre. Y este es el tiempo que vos tenés que consagrar, un tiempo con Él. Si vos sos consciente de eso y lo querés hacer, yo quiero que te animes a repetir conmigo una oración sencilla para que vos puedas pactar con el Señor tu compromiso porque crees en ese sacrificio de amor, sobre todo en estos días que quizás está hablando de cosas que no tienen mucho sentido con respecto al sacrificio de amor que hizo nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Jesús, que lo conociste, Yeshua, su nombre original en hebreo. Vamos a repetir y espero que puedas acompañarme. Y si ya alguna vez lo hiciste, te quiero felicitar y espero que puedas entender y hayas entendido con este mensaje que a nuestro Padre Celestial le agrada que vos consagres un tiempo con tus hermanos en la congregación donde estés, en la manera en que te congregues, pero tiene que haber un tiempo consagrado. Una vez por semana, como vos lo quieras practicar, pero tenés que hacerlo porque al Padre Celestial le agrada que puedas separar y apartar lo santo de lo común. Amén. Vamos a repetir. Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque hoy entendí a través de estas palabras y del libro y la historia del libro de Ruth, es importante mi declaración de fe. Es importante que yo pueda decir en mi corazón y a través de mi boca que vos sos mi Dios. Y a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hoy soy tu pueblo, hoy soy tu hijo. Quiero que anotes mi nombre, Señor, en el libro de la vida y que nunca más se borre. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, perdóname por nunca creer que no tenía tiempo para ti, cuando en realidad es lo más importante, lo que más necesito, compartir tiempo contigo, Padre. Te pido perdón por eso, te pido que me ayudes a hacer tu voluntad y no la mía, y te doy gracias, Señor, por haber muerto y resucitado por mis pecados. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Y oro en este momento en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración por primera vez, te felicito, te doy la bienvenida, porque ahora somos pueblo, somos hermanos, y espero que puedas comunicarte con quien sea que el Señor ponga en tu camino, para que vos puedas empezar a congregar y a consagrar un tiempo con el Señor, un tiempo de adoración, un tiempo de oración, y de escuchar y meditar en su palabra. Te bendigo, te doy gracias por estar ahí, sobre todo porque entonces entendiste que esto es más importante para nosotros que para el Señor. El Señor quiere estar con nosotros y nosotros tenemos que anhelar estar un tiempo con Él. Así que consagramos este tiempo a Él también. Gracias por compartir esta enseñanza del ministerio y nos vemos
si Dios quiere, la semana que viene. Bendiciones.